Solía pensar que cuando te excluyen de algo, al menos hay ruido, una pelea, una confrontación, una puerta azotada. Pero no fue así. Llegó en forma de un correo del sistema silencioso con un asunto que decía actualización de documentos de copropiedad compartida. No había saludo, no había nombres, solo un archivo PDF adjunto y una última frase escrita en letra limpia. Todas las partes relevantes han sido notificadas y han confirmado. Leí esa línea 2 veces, luego una más, lento. Partes relevantes. Resonó en mi pecho como un insulto disfrazado de cortesía. El departamento estaba a nombre de los dos. Mis padres insistieron, por si acaso. Si algo pasa, estás protegida, confiamos en ti. Y les creí, lo suficiente como para firmar. Lo suficiente como para pagar el predial 3 años seguidos. Lo suficiente como para no pedir mi llave de vuelta cuando cambiaron las cerraduras porque Zach necesitaba el espacio. No sentí sorpresa, solo quietud, como si el aire a mi alrededor hubiera dejado de vibrar. Lo siguiente que iluminó mi celular fue un mensaje de texto de Zach. Una sola línea. No vengas el domingo. Mamá dice que sería mejor. Sin contexto. Sin motivo. Ni siquiera una mentira. Solo un cierre. 3 días antes él había enviado otro. Tal vez convenga que mantengas distancia un tiempo. Hay mucho pasando. No respondí. No sabía cómo escribir algo que no sonara a súplica. Me quedé en el estacionamiento, el motor apagado, la pantalla aún encendida. Mi mano descansaba sobre el muslo con los dedos curvados hacia adentro como si sostuviera algo que ya no estaba. En mi muñeca, la correa de cuero del reloj que papá me regaló cuando me ascendieron ya estaba deshilachada en la hebilla. No lo usaba desde hacía meses, pero por alguna razón me lo había puesto esa mañana. El reloj del tablero marcaba la hora en que debía estar en otro lugar. Volví al primer correo, abrí el documento y busqué mi nombre. No estaba. Solo decía Daniel Hayes, Marlene Hayes, Zachary Hayes. No fue la exclusión lo que dolió. Fue lo ordenado del asunto, como si nunca hubiera formado parte de la estructura, como si solo hubieran borrado una línea que siempre tuvieron intención de quitar. Y en ese momento no sentí ganas de buscar explicaciones, solo cerré la pantalla. Y me quedé muy quieta. Hay un tipo de silencio particular que llega después de esforzarte demasiado durante demasiado tiempo. No hace eco, solo se dobla sobre sí mismo como un suéter gastado en los codos. Antes creía que si hacía lo suficiente y me mantenía útil, se darían cuenta de que yo también estaba ahí. Cada día de Acción de Gracias llevaba el vino. No el de oferta, sino la botella que mi mamá una vez llamó de pasada decente. Pagué la cuenta completa del restaurante en su cumpleaños, incluso después de que todos la dividieron en 4. Cuando el mesero llegó con la terminal, nadie me detuvo. Nadie siquiera levantó la vista. Un año reservé en ese restaurante francés con luces colgantes que a ella le gustaban. Elegí el asiento que daba a la cocina para que ella pudiera ver las velas. En la foto soy apenas una orilla. Solo mi hombro salió en el encuadre, mi cara no. Siempre eres tan considerada, dijo papá una vez. Y luego añadió sin una pizca de ironía, quizás demasiado. Por eso la gente te da por sentada. No recuerdo qué le respondí. Solo recuerdo cómo doblé la servilleta despacio, como si eso pudiera anclar el momento. Cuando Zach necesitó ayuda para solicitar su crédito de negocios, yo rehice su propuesta, revisé los documentos, pagué al notario. No me invitó al lanzamiento. Después, comiendo juntos, se rió. De todos modos, lo habrías vuelto demasiado formal. Una vez le pregunté a mi mamá si necesitaba ayuda para organizar su horario de medicamentos. Su respuesta fue cortante directa. Con tus sistemas todo lo complicas más. Prefiero que se me olvide una dosis a que me estés manejando. Incluso Jason, antes de irse, se recargó en el asiento del copiloto y dijo, siempre estás en otro lado aunque estés sentada aquí junto a mí. Es como si estuvieras casada con tu familia. No se equivocaba. Todavía hay una tarjeta navideña pegada en mi refrigerador. La letra es de Marlene. Por dentro dice, con cariño de parte de todos, Daniel Zach y tu hermana mayor. Abajo en cursiva exagerada, y nuestra hija mayor, claro. No mi nombre, solo el concepto de mí. Antes creía que si me mantenía callada, si era útil algún día me harían un lugar en la mesa.
pero resultó que solo estaba ocupando sillas que nadie más quería. Y al final hasta esas fueron reclamadas. Hay cosas que desaparecen sin que te des cuenta. Otras se quedan a la vista despojadas en silencio de su significado. Cuando me nominaron como jefa de departamento, llamé solo para avisarle. Había ensayado cómo decirlo breve sin alardes. Mamá hizo una pausa y luego dijo: «Siempre fuiste buena para los proyectos, no tanto para mantener a la gente cerca». No preguntó qué significaba el puesto. Solo me volvió a encajar en un juicio viejo y siguió con lo suyo. El cumpleaños de Zachary siempre significaba globos serpentinas, el tío divertido que venía desde Denver. Hasta el perro usó un gorrito una vez. ¿El mío? Un año recibí un buzón de voz a las 11:47 p.m. La voz de papá como si hablara desde el garage. Espero que tu día haya estado bien. Sigues trabajando los fines, nada sobre el cumpleaños, solo un eco. Recuerdo que una Navidad tejí un suéter de lana castaña suave, el patrón lo deshice y rehice 3 veces. Lo dejé doblado en el sillón durante la semana navideña con una etiqueta. Nunca lo usó. Un año después lo vi en el garage aplastado en una caja de donaciones, marcada varios, sin nota, ni un gracias, solo una salida limpia. Le di a papá un taladro nuevo cuando el viejo se le atoró, un gesto sutil sin envolver. Una semana después lo vi en la camioneta de Terry, debajo de una lona. «Tu papá pensó que estaría mejor en manos que sí lo usen», me dijo mamá sirviendo ensalada de papa como si ofreciera misericordia. No le respondí. La foto del viaje a la playa está sobre su chimenea. Recuerdo el momento cómo sostuve la mochila de Zach mientras se amarraba los zapatos, cómo el viento movía las puntas de la bufanda de Marlene. Pero en la versión impresa yo no salgo. Apenas se ve el borde de mi chamarra, como un error que alguien intentó recortar. Nadie dijo nada. O tal vez sí lo notaron y lo prefirieron así. Una vez horneé un pay de moras fresco sin mezcla preparada. Lo llevé a la mesa del 4 de julio entre pasteles de supermercado que parecían trofeos. «Ah», parpadeó la tía Celia. «Se ve como demasiado». Lo dejé intacto en la cocina. Me lo llevé esa noche. La costra se había colapsado hacia adentro. Me comí una rebanada fría. Nada de esto fue ruidoso. No hubo gritos, ni reproches. Solo el zumbido constante de ser dejada fuera pedazo a pedazo hasta convertirme en alguien que ocupaba una silla sin peso. Eventualmente, hasta la silla pareció olvidar que alguna vez estuve ahí. Hay traiciones que no llegan como incendio. Llegan envueltas en cortesía, servidas entre platillos arropadas con servilletas de tela. Me dijeron que solo era una cena. Nada formal, solo nosotros 4. Esa clase de frase que suena inofensiva cuando aún tienes esperanza de estar equivocada. Mamá encendió velas, aunque fingió que ya estaban prendidas desde antes. Zach se sentó con las manos bajo la mesa, jugando con algo que no alcanzaba a ver. Papá sirvió el agua con las 2 manos, como siempre que quería controlar el ambiente. Llevé mi libreta. Páginas en blanco, pluma equilibrada entre los dedos. Un hábito que desarrollé para mantener mis manos ocupadas y no delatarme. La cena comenzó con distracciones educadas, las llantas del coche, el clima templado, un cupón para reparar fachadas. Esperé. Estaban alargando el momento. Entonces papá carraspeó. Zach se metió en un asunto complicado. Hay un acuerdo legal pendiente. No me miró al decirlo. Su tenedor quedó suspendido en el aire. Su tono fue suave como si reportara un desvío en el tránsito. Mamá se inclinó hacia adelante. Es una pena. Pero ya hablamos entre todos y creemos que tú estás en la mejor posición para ayudar. Zach no dijo nada. Su vaso casi vacío sin tocar. No parecía arrepentido. Parecía preparado. Papá echó un vistazo a mi plato. Son 210,000, no de golpe claro. Solo lo necesario para evitar que escale. Ninguno preguntó si podía, ni si quería. Solo lo presentaron como un trabajo en equipo en el que de algún modo ya estaba incluida. Mamá dobló su servilleta con cuidado. Tú siempre has sabido manejar las cosas, Rowan. No te quiebras bajo presión como los demás. Zach por fin murmuró algo. No es como si fuera para siempre. Solo hasta que me estabilice. Mi servilleta cayó al suelo. No la recogí. Nadie más lo hizo. Miré mi libreta.
La hoja en blanco me miraba de regreso. La pluma seguía quieta sobre la madera. Papá se recargó en el respaldo. Tú siempre sabes hacer lo correcto. No respondí, no por duda, sino porque no había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya habían decidido. No me lo pidieron, lo planearon. Para ellos no era su hija, era una línea confiable en una hoja de cálculo. Un plan de respaldo con sonrisa educada. Guardé la pluma en la libreta y cerré la tapa. Ese fue el único sonido que me permitía hacer. Todo lo demás me lo guardé. No todas las salidas requieren portazos. Algunas suceden en silencio como una luz que se apaga en un cuarto que nadie notó que estaba encendido. Después de la cena, empujé mi silla hacia atrás con calma. Las patas hicieron un sonido suave contra el piso de esos que la gente finge no escuchar. Doblé mi servilleta con cuidado y la coloqué junto al rincón intacto de mi plato. Me voy esta noche, mañana tengo que levantarme temprano para el trabajo. Sin preguntas, sin pausa. Solo el tintinear del vaso cuando Zach movió su taza y mamá ajustó la posición del platón como si la simetría importara más que la presencia. Papá no levantó la vista. No se te olvide apagar la luz del pasillo cuando salgas. Eso fue todo. No hubo un adiós, ni siquiera una mirada. Salí sin ponerme en el abrigo. Estaba colgado junto a la puerta, al lado del que Zach había tomado prestado y nunca regresó. No lo alcancé. De vuelta en el departamento abrí el closet y bajé la maleta azul marino. El asa estaba algo gastada de tanto jalarla por vestíbulos de hotel. La empecé a llenar con calma: jeans, 2 suéteres, un cepillo de dientes, la misma camiseta gris que usaba los domingos, sin tacones, sin fotos. En el cajón de arriba, debajo de una pila de recibos, estaba la copia de la llave que había hecho para mamá. Le puse una etiqueta con tinta azul, por si acaso. La metí en un sobre blanco sin escribirle el nombre. Ella sabría qué era. En el fondo del armario, detrás de los abrigos colgados, había una foto pegada con cinta los 4 en un festival de otoño, pacas de heno, calabazas, pintadas un letrero de madera que decía «La familia lo es todo». Despegué la cinta con cuidado, doblé la foto una vez y la guardé en el cajón donde van los cupones vencidos y los botones sin par. No la tiré. Simplemente me negué a llevármela. Sin mensaje, sin correo, sin nota en la puerta. «Avísanos cuando llegues», había dicho mamá más temprano con voz neutra, los ojos en el pie que estaba partiendo. Asentí, pero solo por costumbre. Hay despedidas que no necesitan anuncio, solo la decisión de no volver. Hay una diferencia entre estar sola y no ser observada. No lo supe hasta que el silencio dejó de pedirme explicaciones. El departamento era más chico de lo que imaginaba. Renta mensual en un pueblo al que nunca planeé quedarme cerca del agua que no podía ver desde la ventana a menos que me inclinara demasiado. Sin muebles. Solo lo básico: paredes, enchufes, sombras que se alargaban más de lo normal. Eso bastaba. Entré con una sola maleta. El cierre se atoraba en la esquina. No lo arreglé. El colchón llegó en una caja. Lo abrí con un cuchillo de cocina que compré por 120 pesos. Se desplegó con un sonido suave, se asentó en el piso sin resistencia, sin base, sin sábanas ajustadas, solo la forma cruda del descanso. Lo primero que hice fue atornillar un gancho de bronce en la puerta. No medí, solo lo sostuve donde mi abrigo pudiera colgar con comodidad y giré el desarmador lento, sintiendo cómo entraba en la madera. Colgué mi abrigo ahí solo, no junto al de nadie, no al lado de un tapete que dijera familia. En la cocina herví agua en una tetera plateada abollada y dejé caer una bolsita de té negro, sin azúcar, sin miel. Puse la taza blanca usada con una grieta fina cerca del asa sobre la mesa sin portavasos. El golpe de la cerámica contra la madera desnuda sonó como una frase que no tenía que explicar. Me senté y miré por la ventana. Nadie tocó. Nadie llamó para saber si ya me había instalado. Mi celular se quedó boca abajo en silencio. Dejé que el té se enfriara antes de probarlo. Siempre llevas las cosas demasiado lejos, me había dicho mamá una vez. Que seas callada no significa que tengas razón. Yo no le contesté. Recuerdo que en ese momento doblaba una toalla lento y con cuidado, marcando bien los dobleces con las manos para que no se deshicieran.
Ahora doblaba mis calcetas de la misma manera. En este departamento solo tenía un cajón que funcionaba bien y lo llenaba a la mitad. Un suéter, una camisa, un pantalón de mezclilla, lo suficiente para no pasar frío, lo suficiente para seguir siendo mía. Noté una marca en la pared detrás de la estufa, el contorno tenue de un reloj que alguna vez estuvo colgado ahí redondo limpio. Alguien más también se había ido en silencio. No colgué nada en su lugar. No puse música. No encendí velas. No tomé fotos del nuevo espacio para mandárselas a nadie. Solo me paré frente a la ventana tomando lo que quedaba del té. Estaba frío. Era mío. Y nadie necesitaba que sonriera. La ausencia solo duele cuando interrumpe algo verdadero. De lo contrario, solo hace que la gente corra para restaurar una simetría que nunca existió. 4 días después de irme recibí un mensaje de mi mamá. Tu papá está preocupado. Deberías llamarle. No era una pregunta. No preguntaba cómo estaba. Solo me informaba que mi silencio les había causado una incomodidad. Me llegaron 2 más la siguiente semana. Zach está abrumado. No ha sido el mismo últimamente. Y luego, por favor, háblale. ¿Sabes cómo se pone cuando las cosas no están estables? Estables. Siempre usaban esa palabra cuando querían que arreglara todo sin hacer preguntas. Zach dejó 3 mensajes de voz. No puedes dejar todo así. Se están desmoronando sin ti. Esto no se trata de ti, Rowan. Nunca se trató de ti. Ese último mensaje me hizo detenerme. Lo volví a escuchar solo una vez para asegurarme de que había oído bien. Lo había hecho. Una semana después llegó un sobre sin remitente. Dentro una foto Navidad de hace 2 años. Todos llevábamos suéteres rojos a juego. Lo recuerdo con claridad el calor de la chimenea, la comezón en el cuello, el fotógrafo que mamá insistió en contratar. Yo salía en la foto, sí, pero no en el centro. Estaba en la orilla parcialmente tapada por una mesita lateral, mi sonrisa captada a la mitad del gesto. En la parte de atrás con la letra de mi papá, guarda esto, recuérdalo. Luego vino la llamada del pastor Collins. Están pasando por un mal momento, Rowan. Tal vez solo ven a cenar, sin expectativas. Solo hazte presente, y más suave. Aunque estés enojada, no dejes que se sientan abandonados. Esa palabra abandonados me cayó mal, como si me hubiera alejado de algo que aún estaba completo. Como si estar presente alguna vez hubiera significado pertenecer. Preparé té y dejé la taza sobre el alféizar. Se formó un pequeño anillo de humedad debajo, pero no la moví. Lo vi formarse, expandirse y luego desaparecer. No me estaban buscando porque me extrañaran. Extrañaban el colchón que representaba el peso firme de alguien que atrapaba sus desastres antes de que se desbordaran, que sonreía entre el caos que no pedía espacio. Lo que querían de vuelta no era mi voz, era mi función. Guardé la foto en el sobre y lo metí en el cajón de la cocina donde guardo ligas sujetadores de pan. Cosas que tal vez necesite, pero en las que ya no confío para volver a usarlas. No llamé, no mandé mensaje, no di explicaciones. Hay personas que no te recuerdan a ti. Recuerdan lo que sostenías por ellos. Algunas rutinas no cambian por fuera, solo se sienten distintas cuando ahora son tuyas. Empecé a trabajar medio tiempo en una organización local sin fines de lucro. Mi puesto no aparecía en ningún letrero, pero la gente fue aprendiendo mi nombre. Me encargaba de los recibos, de redactar reportes para las becas, de contestar los correos que nadie más quería tocar. A las 5 en punto apagaba la lámpara del escritorio y salía sin revisar el celular. Nadie salía detrás de mí. En las mañanas preparaba café en una prensa francesa pequeña que encontré en una tienda de segunda. Dejaba residuos en el fondo, pero el sabor se sentía más honesto que cualquier otra cosa que hubiera preparado antes. Aprendí a sentarme con él sin correos, sin listas, solo la taza y el silencio. El cactus de la ventana se había inclinado el mes pasado la maceta rajada por la tierra reseca. Lo trasplanté en una taza azul descarapelada y comencé a regarlo cada domingo. Esta semana le salieron 2 brazos nuevos pequeños desiguales decididos. Pegué una nota arriba del fregadero: no necesito permiso para ocupar espacio. Nadie más la leería y por eso era más verdadera. En el café de la esquina me dejaron cubrir turnos los fines de semana. El dueño, un señor de unos 50 con lentes de lectura colgados al cuello,
Gritaba mi pedido sin preguntar. Té verde sin endulzante. Tú no finges las cosas, ¿verdad? Sonreí apenas y removí la taza lentamente. Por las noches cocinaba más. Aprendí a hacer sopa de lentejas sin ver la receta. Empecé a sazonar al gusto en lugar de medir. Dejé de servir la comida como si necesitara aprobación. Un cajón del departamento seguía vacío. A veces lo abría solo para recordarme que no todo espacio necesita llenarse. Ya no pegaba fotos en el refri. Colgaba tickets del súper y recordatorios escritos a mano. Regar la planta, devolver el libro, ya eres suficiente. Verdades chiquitas privadas a la vista. Una vez en un buzón de voz que nunca contesté, mi mamá dijo: «Has cambiado, Rowan. Antes eras más suave». No lo decía como halago. Nunca lo hizo. Pero lo recordé mientras partía una naranja lento y parejo. La cáscara salió en una sola espiral. No es la suavidad lo que extrañan. Es mi silencio al servicio de ellos. Y yo ya no sirvo a esa versión de mí. Algunos finales no necesitan cierre, solo dejar de estar abiertos. Imprimí los formularios en mi impresora vieja, la que deja una línea tenue al lado derecho. Cambio de domicilio, disolución de obligaciones compartidas, eliminación de partes dependientes. Cada frase sonaba impersonal, lo cual hacía más fácil firmarlas. Llené los espacios sin dudar las iniciales redondeadas en las esquinas. Casi al final venía una pregunta. Motivo de la eliminación. La dejé en blanco. En el escritorio de la notaría, la mujer miró mi identificación, luego el nombre en el formulario. Ellison asentí. Ella dudó un momento con la pluma suspendida en el aire. Antes se llamaba de otra forma. No respondí. De todos modos estampó el sello. Elegí el apellido de soltera de mi madre no por respeto, sino por neutralidad. Era el único nombre en la familia que nadie había reclamado, que nadie había convertido en una carga. Conservé mi nombre de pila porque ya había vivido dentro de él el tiempo suficiente para confiar en su peso. Esa misma tarde fui al banco. La empleada traía una placa que decía Natalie con letra cursiva. Revisó la solicitud de actualización. ¿Este nombre estará en todas las cuentas activas? Sí. ¿Hay cotitulares? Ya no. Deslicé la nueva tarjeta de débito detrás de mi licencia de conducir. También me tomé una nueva foto para la credencial sin maquillaje, el cabello sencillo, una camiseta gris. No era favorecedora, pero sí era honesta. Pasé por la oficina de correos de camino a casa. La caja que llevaba no tenía etiquetas. Dentro había cartas escritas a mano, algunas con las orillas enrolladas y la tinta corrida por los años guardadas en cajones húmedos. Una estaba doblada alrededor de un recorte de periódico titulado «La responsable siempre cumple». El empleado ladeó la caja. ¿Va a enviarla o tirarla? Ninguna. Solo la estoy soltando. La colocó en un carrito sin decir nada. En casa vacié el cajón de la cocina donde antes guardaba recibos de cenas familiares que yo pagaba y nunca me reembolsaban. Encontré una tarjeta de fidelidad de un lugar de brunch al que fuimos 2 veces. Tenía 5 sellos. El sexto me habría dado una comida gratis. La partí por la mitad. Zach mandó un mensaje esa noche, así que supongo que esto es como si nos borraras. No lo abrí. Me quedé de pie junto a la ventana, sosteniendo la nueva identificación entre los dedos, sin aplausos, sin ceremonia. Solo la claridad callada de que no hace falta borrar nada, solo soltarlo. No me había dado cuenta de cuánto pesaba ser esperada, hasta que dejó de pasar. Ya no hay notitas en mi refri, no hay mensajes parpadeando esperando respuesta, ningún calendario lleno de nombres que yo nunca agregué. El aire en mi departamento ya no me oprime el pecho como antes, solo está, igual que yo, sin motivos, sin testigos. Sigo tomando café en la taza vieja, la que tiene el asa rota, y unas letras verdes deslavadas que alguna vez decían algo alentador. Ya no recuerdo las palabras exactas, solo la forma. Cada mañana la lleno con café fuerte y sin azúcar. No por energía, solo porque es mía. Doblo la misma ropa cada semana, 2 suéteres, una camisa, un pantalón de mezclilla ya suave, por el uso. Riego la planta de la ventana todos los domingos. Otra vez se inclina hacia la luz.
No tiene flores, solo hojas verdes. Me parece suficiente. Nadie pregunta en qué ocupo mi tiempo. Nadie interpreta mi silencio. A veces paso frente a la tiendita de la esquina solo para ver si cambiaron el escaparate. No entro. Me gusta no ser reconocida. El teléfono no ha sonado en semanas, ni de parte de ellos, ni de nadie que antes contaba conmigo para responder rápido para arreglar las cosas. El silencio se alargó tanto que dejó de sentirse como castigo. Se volvió costumbre. Luego se volvió mío. He vuelto a transcribir una oración a la vez, no por trabajo, no para recordar, solo porque a veces una frase necesita un lugar donde quedarse. El martes pasado escribí: hay quien ama el refugio, no el techo. En el cajón al lado de mi cama hay un solo sobre, escrita a mano cerrada. No lo he abierto desde que me mudé aquí. No lo guardo porque necesite lo que tiene adentro, sino porque me recuerda que no lo necesito. La asociación sigue siendo pequeña. La semana pasada vino una mujer, ojos cansados, voz áspera como lija. Se sentó antes de decir una palabra. Le pasé un portapapeles sin preguntar nada. Asintió despacio como quien apenas recuerda su propio nombre. Y con eso bastó. Esta mañana me paré en el balcón con la bufanda que solo uso cuando hace demasiado calor para abrigo, pero demasiado frío para valientes. La calle de abajo no se inmutó. El cielo no cambió. No revisé el celular. No me pregunté a quién había que salvar. Solo me quedé ahí. Y nada me pidió explicaciones.